Las cortinas de terciopelo azul marino permanecían cerradas desde hacía 8 meses en la habitación 312 del residencial Jardines del Sol. Don Emiliano Vázquez Herrera, magnate de la construcción que una vez levantó los rascacielos más imponentes de Guadalajara, ahora se encontraba postrado en una poltrona de cuero gastado, contemplando las sombras que danzaban en las paredes de su lujosa prisión. Los 80 años pesaban sobre sus hombros como una montaña de recuerdos amargos. Sus manos, que alguna vez firmaron contratos millonarios y construyeron un imperio inmobiliario desde la nada, temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café frío que llevaba horas intactas sobre la mesa de roble. El silencio de la habitación solo se rompía por el tic-tac persistente del reloj de pared y los sollozos ahogados que escapaban de su garganta cada noche, cuando la oscuridad le recordaba la traición más dolorosa que jamás había experimentado. Sus propios hijos, Rodrigo y Sebastián, la sangre de su sangre, habían orquestado el plan más cruel que su mente empresarial podía concebir. «Papá necesita descanso», había dicho Rodrigo con una sonrisa que ahora Emiliano reconocía como la máscara perfecta de un hijo desnaturalizado. «Este lugar es perfecto para usted. Tiene todos los lujos que merece». El Residencial Jardins del Sol era efectivamente lujoso. Ubicado en el exclusivo sector de Providencia, contaba con jardines impecables, personal capacitado las 24 horas y habitaciones que parecían suites de hotel de 5 estrellas. Pero para don Emiliano, cada detalle refinado se había convertido en un recordatorio constante de su ingenuidad. Durante los primeros días había protestado, exigido explicaciones, amenazado con llamar a sus abogados. Pero poco a poco, la realidad se fue filtrando como agua helada por las grietas de su orgullo. Sus hijos habían movido cada pieza del tablero con precisión quirúrgica. Sus teléfonos habían sido extraviados, su personal de confianza había sido reasignado y sus contactos comerciales habían recibido la versión oficial. Don Emiliano se encontraba en un retiro voluntario por motivos de salud. El desayuno llegaba puntualmente a las 8 de la mañana. Esperanza Morales, una mujer joven de 30 años con ojos cansados pero gentiles, tocaba suavemente la puerta antes de entrar con la bandeja de plata. Su uniforme azul claro contrastaba con la piel morena heredada de generaciones de trabajadores jaliscienses, y su cabello negro estaba siempre recogido en una trenza prolija que dejaba ver unos aretes pequeños de plata. «Buenos días, don Emiliano», susurraba Esperanza cada mañana, colocando la bandeja sobre la mesa junto a la ventana. «Le traje sus molletes favoritos y café de olla, como le gusta». Pero don Emiliano raramente respondía. Su mirada permanecía perdida en algún punto indefinido del horizonte que se extendía más allá de los jardines perfectamente podados. Esperanza había aprendido a no insistir. Simplemente acomodaba la comida, verificaba que tuviera agua fresca y se retiraba con la misma discreción con la que había llegado. Lo que Esperanza no sabía era que don Emiliano sí la observaba. En los reflejos del cristal de la ventana, había memorizado cada uno de sus movimientos, la forma en que acomodaba las servilletas con cuidado maternal, cómo se aseguraba de que el café estuviera a la temperatura perfecta, la manera en que sus dedos se demoraban un segundo adicional al verificar que todo estuviera en orden. Era la única presencia humana genuina en un lugar donde cada sonrisa parecía ensayada y cada conversación tenía el tono artificial de un guión aprendido. Las tardes se extendían como siglos en la habitación 312. El personal del residencial había intentado múltiples estrategias para sacarlo de su autoimpuesto aislamiento. El doctor Fernando Elizondo, director médico del establecimiento, había visitado la habitación en varias ocasiones, con propuestas de actividades recreativas, terapias grupales y excursiones a los jardines. Sor María Elena, la enfermera jefe, había traído juegos de mesa, libros, incluso un televisor de última generación que permanecía empacado en una esquina. «Don Emiliano, entiendo que está pasando por un proceso difícil», había dicho el doctor Elizondo durante su última visita. «Pero el aislamiento no es saludable. Tenemos residentes maravillosos que estarían encantados de conocerlo». Don Aurelio jugaba dominó profesionalmente.
Doña Carmen toca piano como los ángeles. Emiliano había girado lentamente la cabeza hacia el médico, y por un momento el doctor Elizondo creyó haber logrado una conexión. Pero las palabras que salieron de los labios del anciano fueron como dagas heladas. Doctor, he pasado 80 años aprendiendo a distinguir entre las personas que se acercan por interés y las que lo hacen por cariño genuino. En este lugar cada sonrisa tiene un precio, cada conversación tiene un propósito. Déjeme en paz. La dureza de esas palabras había resonado en los pasillos del residencial durante semanas. El personal comenzó a referirse a la habitación 312 como el cuarto del ermitaño, y poco a poco las visitas se hicieron menos frecuentes. Solo Esperanza mantenía su rutina diaria, apareciendo 3 veces al día con las comidas que don Emiliano apenas tocaba. Era durante las noches cuando la verdadera agonía comenzaba para Emiliano. Cuando las luces del residencial se atenuaban y los sonidos del día se desvanecían, su mente se convertía en un tribunal implacable donde juzgaba cada decisión que había tomado como padre y empresario. Se preguntaba obsesivamente dónde había fallado, en qué momento había criado a 2 hijos capaces de traicionarlo con tanta frialdad. Rodrigo, el mayor, había mostrado desde joven una inteligencia brillante para los negocios. Había estudiado administración en el Tecnológico de Monterrey y había regresado a Guadalajara con ideas innovadoras que habían impresionado incluso a Emiliano. Sebastián, 3 años menor, era más reservado, pero poseía una comprensión intuitiva de las finanzas que había llevado a la empresa familiar a diversificar sus inversiones exitosamente. «Mis herederos», susurraba Emiliano en la oscuridad de su habitación, «los príncipes de mi reino». Pero ahora entendía que esos príncipes habían estado planeando un golpe de Estado desde hacía años. Las reuniones privadas que había interpretado como iniciativa empresarial, los documentos que había firmado confiando en su asesoramiento, las decisiones estratégicas que había delegado creyendo en su competencia. Todo había sido parte de una estrategia meticulosamente diseñada para arrebatarle el control de su propio imperio. La empresa constructora Vázquez había sido su vida entera. Comenzó con un pequeño préstamo que había conseguido hipotecando la casa familiar en el barrio de Santa Tere. Su primera obra había sido una modesta vivienda de interés social en Tlaquepaque, pero su visión era clara. Guadalajara necesitaba crecer hacia arriba, no hacia los lados. Durante 5 décadas, había levantado más de 200 edificios, había empleado a miles de familias tapatías, había contribuido al crecimiento de una ciudad que amaba profundamente, y ahora, según los fragmentos de conversaciones que había logrado escuchar antes de ser internado, sus hijos habían vendido 40% de las acciones a un consorcio extranjero sin su conocimiento. La empresa que llevaba su apellido y su legado ahora respondía parcialmente a inversionistas que probablemente no conocían ni la historia de Guadalajara ni el sudor que había costado cada ladrillo colocado. El peso de esa traición era abrumador. No se trataba solo del dinero o del poder perdido, sino de la ruptura de la confianza más sagrada que existe, la que se establece entre un padre y sus hijos. Emiliano había dedicado su vida entera a construir algo que pudiera dejarles, algo de lo que pudieran sentirse orgullosos, algo que perpetuara el nombre Vázquez en la historia de Jalisco. Durante las madrugadas más oscuras, cuando el dolor en su pecho se volvía insoportable, Emiliano contemplaba la posibilidad de simplemente rendirse, dejar que la tristeza lo consumiera completamente, negarse a comer, a beber, a continuar fingiendo que la vida tenía algún sentido después de semejante traición. En esos momentos, la habitación 312 se sentía como una tumba prematura, elegante y cómoda, pero tumba al fin. Esperanza había comenzado a notar los cambios sutiles en don Emiliano durante sus visitas matutinas. Los molletes permanecían intactos día tras día, el café se enfriaba sin ser probado, y las ojeras bajo sus ojos se hacían cada vez más pronunciadas. A veces, cuando creía que ella no estaba mirando, lo veía limpiarse discretamente las mejillas con el dorso de la mano. Una mañana de octubre, mientras acomodaba la bandeja del desayuno, Esperanza se atrevió a romper el silencio que había caracterizado sus encuentros durante meses. «Don Emiliano»,
dijo con una voz apenas audible. Mi abuelita solía decir que los árboles más fuertes son los que han resistido las tormentas más terribles. Emiliano no respondió, pero por primera vez en semanas giró ligeramente la cabeza en su dirección. Sus ojos, hundidos y apagados, se encontraron brevemente con los de ella antes de volver hacia la ventana. Esperanza se retiró como siempre, pero algo había cambiado en la atmósfera de la habitación 312. Una pequeña grieta se había abierto en el muro de silencio y amargura que Emiliano había construido alrededor de su corazón roto. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa pequeña grieta pronto sería el inicio de una transformación que cambiaría no solo sus vidas, sino la de todas las personas que habitaban en los elegantes pasillos del Residencial Jardines del Sol. Porque a veces la salvación llega de las formas más inesperadas, y a menudo son los corazones más pequeños los que poseen la mayor capacidad de sanar las heridas más profundas. Era un martes de noviembre, cuando todo cambió en el Residencial Jardines del Sol. El cielo tapatío amaneció cubierto de nubes grises que presagiaban lluvia, y Esperanza Morales caminaba por los pasillos del residencial con una preocupación adicional pesando en su corazón. La guardería donde normalmente dejaba a su hija Paloma había cerrado de emergencia debido a un problema con las instalaciones eléctricas y no tenía ningún otro lugar donde dejarla. «Mami, ¿por qué estás triste?», preguntó Paloma mientras caminaba de la mano de su madre por los elegantes corredores del residencial. Sus 5 años estaban llenos de curiosidad y sus ojos oscuros brillaban con la inocencia característica de la infancia. Llevaba un vestido azul claro que Esperanza había cosido ella misma durante las noches, después de sus largas jornadas de trabajo. «No estoy triste, mi amor», mintió Esperanza, apretando suavemente la pequeña mano entre las suyas. «Solo estoy pensando. Hoy tienes que quedarte muy quietecita mientras mamá trabaja, ¿de acuerdo? No puedes hacer ruido ni molestar a los abuelitos». La supervisora del turno matutino, señora Gutiérrez, había sido clara al darle el permiso. «Es por esta única vez, Morales, que no se convierta en costumbre y manténgala alejada de los residentes. No queremos quejas de las familias». Esperanza había asentido agradecida, sabiendo que perder este trabajo significaría no poder pagar los medicamentos de su madre, doña Carmen, quien llevaba 3 meses hospitalizada en el Hospital Civil debido a una enfermedad degenerativa que los médicos aún no lograban diagnosticar con precisión. Paloma observaba todo con fascinación mientras su madre preparaba las bandejas del desayuno en la cocina del residencial. Las instalaciones eran más elegantes que cualquier lugar que hubiera visto antes. Pisos de mármol relucientes, plantas ornamentales cuidadosamente dispuestas y un aroma constante a flores frescas que reemplazaba los olores típicos de medicamentos que asociaba con los hospitales. «¿Por qué todos los abuelitos viven aquí, mami?», preguntó Paloma mientras su madre acomodaba los molletes en una bandeja de plata. «Porque a veces las familias no pueden cuidar a sus abuelitos en casa», explicó Esperanza, sin poder evitar que un tono de tristeza tiñera su voz. «Entonces los traen aquí, donde hay personas como mamá que los cuidan muy bien, como la abuela Carmen en el hospital». Esperanza sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Algo así, mi amor. Pero la abuela Carmen va a regresar a casa muy pronto, ya verás». La primera parada de Esperanza esa mañana fue la habitación 285, donde vivía don Aurelio, un hombre de 75 años que había sido piloto comercial y que siempre recibía su desayuno con una sonrisa y anécdotas sobre sus viajes por toda la República Mexicana. Paloma lo escuchó fascinada mientras él describía los atardeceres desde las alturas sobre el Golfo de México. La segunda parada fue la habitación 301, hogar de doña Remedios, una antigua maestra de primaria que inmediatamente se enamoró de la pequeña visitante y le enseñó una canción tradicional jalisciense que su propia abuela le había cantado décadas atrás. Pero cuando llegaron a la habitación 312, la atmósfera cambió completamente. Esperanza tocó suavemente la puerta como cada mañana y entró con la bandeja, seguida por Paloma, quien inmediatamente notó la diferencia con las otras habitaciones. Las cortinas estaban cerradas, creando una penumbra que contrastaba dramáticamente
con los espacios luminosos que habían visitado antes. Don Emiliano estaba sentado en su poltrona habitual, mirando hacia la ventana cerrada. No se movió cuando entraron, no mostró ninguna señal de haber registrado su presencia. Esperanza colocó la bandeja sobre la mesa con sus movimientos característicamente cuidadosos, pero esta vez tuvo que susurrar a Paloma que se quedara junto a la puerta. «Buenos días, don Emiliano», murmuró Esperanza. «Le traje sus molletes y café de olla». El silencio habitual siguió a su saludo. Esperanza verificó que todo estuviera en orden y se dirigió hacia la puerta, tomando la mano de Paloma para retirarse. Pero la niña se detuvo, liberó su mano de la de su madre y caminó directamente hacia donde se encontraba el anciano. «Hola, abuelito», dijo Paloma con la naturalidad característica de los niños. «¿Por qué estás solito aquí en la oscuridad?» Esperanza sintió que el corazón se le detenía. Se acercó rápidamente para tomar a su hija, pero se quedó paralizada cuando vio que don Emiliano había girado lentamente la cabeza hacia la niña. Era la primera vez en meses que lo veía responder a la presencia de alguien más. Los ojos de don Emiliano, apagados y llenos de dolor, se encontraron con la mirada limpia e inocente de Paloma. Por un momento que pareció eterno, el anciano y la niña se observaron mutuamente, como si estuvieran evaluando algo que solo ellos podían entender. «Yo no estoy sola», continuó Paloma, sacando una manzana roja de la pequeña bolsa que llevaba. «Mami me dio esta manzana para el recreo, pero no tuve recreo hoy. ¿Quieres compartirla conmigo?» La manzana brillaba bajo la tenue luz que se filtraba por las cortinas cerradas. Era pequeña, perfecta, del tipo de fruta que las madres trabajadoras compran con cuidado, calculando cada peso para que alcance para la semana. Pero Paloma la ofrecía sin dudar, extendiendo sus pequeñas manos hacia el extraño anciano que vivía en las sombras. Don Emiliano miró la manzana durante largos segundos. Su garganta se movió como si tratara de decir algo, pero las palabras se habían negado a salir de sus labios durante tanto tiempo que parecían haberse oxidado como piezas de metal abandonadas. Finalmente, con un movimiento que le costó un esfuerzo tremendo, extendió una de sus manos temblorosas hacia la fruta. Paloma sonrió con una alegría que iluminó toda la habitación. Colocó la manzana en la mano de don Emiliano y con la espontaneidad que solo poseen los niños, se acercó y le dio un pequeño abrazo alrededor de la cintura. «Ya no estás solo, abuelito. Yo soy tu amiga». Esperanza observaba la escena con lágrimas formándose en sus ojos. En todos los meses que llevaba trabajando en el residencial, nunca había visto a don Emiliano interactuar con ninguna persona. Los reportes médicos lo describían como un caso de depresión severa resistente al tratamiento. Un hombre que había perdido la voluntad de vivir y que rechazaba cualquier forma de ayuda o compañía. Pero ahí estaba, sosteniendo una manzana que una niña de 5 años le había regalado, y por primera vez en meses, algo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa se asomaba en las comisuras de sus labios. «Paloma», susurró Esperanza suavemente, «debemos irnos. Don Emiliano necesita descansar. ¿Puedo venir a visitarte mañana, abuelito?», preguntó Paloma sin moverse de su lado. «Mami dice que mañana también va a cerrar mi escuelita». Don Emiliano miró a la niña y luego a Esperanza. Sus labios se movieron casi imperceptiblemente, y de ellos salió una voz tan ronca por el desuso que apenas era audible. «Si quieres», fueron las primeras palabras que pronunciaba en meses, y el impacto que tuvieron en Esperanza fue como un rayo de luz atravesando las nubes de tormenta. La joven madre tomó la mano de su hija, pero esta vez con una sensación completamente diferente. No era urgencia por salir de una situación incómoda, sino respeto por algo sagrado que acababa de presenciar. Su hija había permanecido silenciosa y obediente, como le había prometido, dibujando con crayones en un rincón de la sala de estar del personal, pero de vez en cuando alzaba la mirada y preguntaba, «¿Crees que el abuelito triste se comió su manzana?». Al final de la jornada laboral, cuando Esperanza regresó a la habitación 312 para recoger la bandeja del almuerzo que don Emiliano nuevamente no había tocado, encontró algo que la sorprendió profundamente. La manzana de Paloma había sido cuidadosamente partida en 2 mitades. Durante el resto del día,
Mientras Esperanza continuaba con sus labores en otras habitaciones del residencial, no podía quitarse de la mente la imagen de don Emiliano sosteniendo la manzana de Paloma. Una de ellas había sido consumida completamente, y la otra estaba colocada sobre una servilleta junto a una nota escrita con letra temblorosa: «Para mi nueva amiga. Gracias por la luz». Esperanza tomó la media manzana y la nota con manos temblorosas. Don Emiliano había comido algo por primera vez en semanas, y no solo eso, había escrito. Había comunicado algo más allá del dolor que lo había consumido durante tanto tiempo. Esa noche, en el pequeño departamento que Esperanza compartía con Paloma en la colonia moderna, mientras su hija dormía abrazada a su muñeca de trapo, la joven madre reflexionaba sobre los eventos del día. Su vida había sido una serie constante de desafíos desde que el padre de Paloma las había abandonado cuando la niña tenía apenas 2 años. Trabajaba turnos dobles para poder sostener a su pequeña familia y costear los gastos médicos de su madre, y cada día era una lucha por mantenerse a flote económicamente. Pero algo había cambiado esa mañana en la habitación 312. Había presenciado un milagro pequeño pero poderoso, el momento en que un corazón endurecido por la traición comenzó a abrirse nuevamente ante la pureza de un gesto infantil, y de alguna manera intuía que ese encuentro entre su hija y el anciano solitario era el inicio de algo que cambiaría sus vidas de maneras que aún no podía imaginar. En el residencial Jardines del Sol, don Emiliano permanecía despierto por primera vez en meses, sin que fuera debido a la angustia. Sostenía en sus manos la segunda mitad de la manzana de Paloma, y por primera vez desde su llegada al residencial, sus lágrimas no eran de dolor, sino de algo que había olvidado que existía: esperanza. La habitación 312 seguía sumida en penumbras, las cortinas permanecían cerradas, y el silencio continuaba siendo el rey de ese espacio. Pero algo fundamental había cambiado en la atmósfera. Era como si una pequeña semilla hubiera sido plantada en tierra que se creía estéril, y aunque aún era invisible, ya había comenzado a germinar en la oscuridad. Los días siguientes trajeron una transformación sutil pero notable en la rutina del residencial Jardines del Sol. La guardería de Paloma había extendido su cierre debido a problemas más serios de los que inicialmente se había informado, y la directora había comunicado a los padres que necesitarían al menos 2 semanas adicionales para resolver las complicaciones con los sistemas de seguridad del edificio. Para Esperanza, esta situación representaba una tensión constante. Cada mañana tenía que negociar silenciosamente con la señora Gutiérrez para poder traer a Paloma al trabajo, prometiendo que la niña no causaría ningún problema ni interrumpiría la tranquilidad del residencial. Pero lo que había comenzado como una solución temporal de emergencia se estaba convirtiendo en algo completamente inesperado. Paloma había desarrollado una rutina propia dentro de los muros del elegante residencial. Después de acompañar a su madre en las primeras entregas de desayuno a las habitaciones 285 y 301, donde don Aurelio y doña Remedios ya la esperaban con cariño paternal, se dirigía directamente a la habitación 312 como si fuera la parada más importante de su día. «Buenos días, abuelito Emiliano», decía cada mañana con una sonrisa radiante, ignorando completamente la penumbra de la habitación. «¿Ya te comiste tu desayuno de hoy?» Don Emiliano había comenzado a esperarla. Aunque seguía sin abrir las cortinas, y su posición en la poltrona no había cambiado significativamente, sus ojos ahora se dirigían hacia la puerta cada mañana cuando escuchaba los pasos ligeros de la niña acercándose por el pasillo. Era un cambio casi imperceptible para cualquier observador casual, pero para Esperanza, que había observado su estado catatónico durante meses, representaba un avance monumentalmente significativo. «Hoy traje crayones nuevos», anunciaba Paloma, sacando de su pequeña mochila un paquete de crayones que había conseguido con mucho esfuerzo de su madre. «¿Quieres que dibujemos algo juntos?» La primera vez que Paloma se había sentado en el suelo de mármol junto a la poltrona de don Emiliano para dibujar, Esperanza había contenido la respiración, temiendo la reacción del anciano. Pero él había permanecido inmóvil, observando simplemente
cómo la niña creaba mundos de colores sobre hojas de papel con la concentración seria que solo los niños pueden mantener cuando se dedican a algo que consideran importante. «Este eres tú», había dicho Paloma durante su segunda visita, mostrándole un dibujo donde un hombre mayor con cabello blanco estaba de pie junto a una niña pequeña bajo un sol amarillo brillante. «Y esta soy yo. Y mira, aquí está el sol porque ya no tienes que estar triste en la oscuridad». Don Emiliano había tomado el dibujo con manos temblorosas y lo había observado durante largos minutos. Era la primera vez en décadas que alguien lo dibujaba, no como el magnate empresarial, no como el constructor de imperios, sino simplemente como un abuelito que podía estar bajo el sol con una niña. La simplicidad del gesto había penetrado defensas que ni los mejores psicólogos habían logrado tocar. Durante la tercera semana de estas visitas matutinas, algo extraordinario sucedió. Don Emiliano comenzó a hablar. «Paloma», había dicho con su voz aún ronca por el desuso, «¿por qué no tienes miedo de mí?». La niña había levantado la mirada de su dibujo con expresión genuinamente confundida. «¿Por qué tendría miedo, abuelito? Tú no eres malo, solo estás muy triste. Mi mami dice que cuando las personas están muy tristes, a veces necesitan que alguien les recuerde que hay cosas bonitas en el mundo. ¿Y tú eres una de esas cosas bonitas?» «Sí», había respondido Paloma, con una risita que resonó en la habitación como campanitas de plata. «Y también las manzanas y los dibujos y las canciones que me enseñó doña Remedios y los cuentos del avión que cuenta don Aurelio». Fue durante esa conversación que don Emiliano comenzó a entender algo que había olvidado por completo, que existía un mundo más allá de las traiciones corporativas, más allá de los contratos y las mentiras, más allá del dolor que sus propios hijos le habían causado. Existía un mundo donde las manzanas se compartían sin segundas intenciones, donde los dibujos se regalaban simplemente para hacer sonreír a alguien, donde una niña de 5 años podía ver bondad en un anciano que había perdido toda fe en la humanidad. El cambio no pasó desapercibido para el personal del residencial. La señora Gutiérrez había comenzado a hacer comentarios sobre la mejoría notable del residente de la habitación 312. El doctor Elizondo había solicitado varias reuniones con Esperanza para entender qué había causado la transformación en don Emiliano. «Es extraordinario», había comentado el médico durante una de estas conversaciones. «Llevamos meses tratando de encontrar una manera de ayudarlo a salir de su depresión, y una niña de 5 años logra en 3 semanas lo que nosotros no pudimos conseguir en 8 meses». Esperanza había sonreído tímidamente ante el comentario, pero por dentro sentía una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo por su hija, que poseía una sensibilidad natural para detectar el dolor ajeno y una generosidad instintiva para intentar aliviarlo. Preocupación porque sabía que esta situación no podía durar para siempre. La guardería de Paloma eventualmente reabriría y la niña tendría que regresar a su rutina normal. Pero lo que Esperanza no sabía era que don Emiliano había comenzado a planear algo. Durante las tardes, después de que Paloma se marchaba con su madre, el anciano había empezado a reflexionar no solo sobre su propio dolor, sino sobre las circunstancias que habían llevado a esa familia humilde a entrar en su vida. Había observado cuidadosamente a Esperanza durante las semanas que llevaba trayendo a Paloma al residencial. Había notado cómo sus uniformes, aunque siempre impecables, mostraban signos de uso prolongado. Había visto cómo contaba cuidadosamente las monedas en su bolsa cuando compraba un jugo para Paloma en la máquina expendedora del vestíbulo. Había escuchado las conversaciones telefónicas susurradas que ella mantenía durante sus breves descansos, conversaciones llenas de preocupación sobre facturas médicas y medicamentos. Una tarde, después de que Esperanza y Paloma se habían marchado, don Emiliano hizo algo que no había hecho en meses. Se levantó de su poltrona. Caminó hasta el escritorio de roble ubicado en una esquina de su habitación, un mueble que había permanecido intacto desde su llegada al residencial. Abrió el cajón superior y extrajo una libreta de direcciones y un teléfono celular
que había permanecido apagado durante todo su período de reclusión. Con dedos que temblaban ligeramente por la falta de uso, marcó un número que conocía de memoria, el de su abogado de confianza, licenciado Miguel Sandoval, el único hombre en quien confiaba completamente después de 30 años de relación profesional y personal. «Licenciado», dijo don Emiliano cuando la familiar voz respondió al teléfono. «Soy Emiliano Vázquez, necesito verlo». El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos. Miguel Sandoval había estado intentando comunicarse con su cliente durante meses, sin éxito. Los hijos de don Emiliano le habían informado que su padre estaba pasando por un periodo de salud delicada y que no deseaba ser molestado con asuntos comerciales. «Don Emiliano, Dios mío, señor, he estado tratando de localizarlo durante meses. Sus hijos me dijeron que usted no quería hablar de negocios». «Mis hijos», interrumpió don Emiliano con una voz que contenía una amargura profunda, «me han estado mintiendo a mí y aparentemente también a usted. Necesito que venga al Residencial Jardines del Sol mañana por la tarde. Y licenciado, venga preparado para hablar sobre traición corporativa y fraude familiar». Esa noche, por primera vez desde su llegada al residencial, don Emiliano cenó algo más que unas cuantas cucharadas. Había ordenado una comida completa y se había sentado a la mesa junto a la ventana para consumirla. No había abierto las cortinas, pero había encendido la lámpara de la mesa, creando un pequeño círculo de luz dorada en el centro de la habitación que antes había estado sumida en penumbras constantes. Mientras cortaba cuidadosamente un trozo de pollo en mole poblano, don Emiliano reflexionaba sobre los eventos de las últimas semanas. Una niña de 5 años había logrado recordarle que todavía era humano, que todavía podía sentir algo más que dolor y traición. Pero más que eso, le había mostrado que existían personas en el mundo que daban sin esperar nada a cambio, que amaban sin condiciones, que veían bondad donde otros solo veían fracaso. Rodrigo y Sebastián le habían quitado su empresa, su libertad, su confianza en la familia, pero no habían logrado quitarle algo fundamental, su capacidad de reconocer la verdadera bondad cuando la encontraba. Y la había encontrado en una empleada humilde que trabajaba incansablemente para sostener a su familia, y en una niña que compartía su manzana con extraños tristes. El encuentro con el licenciado Sandoval al día siguiente sería el primer paso para recuperar lo que le habían robado. Pero más importante aún, sería el inicio de un plan para asegurarse de que la bondad que había encontrado en esa familia no fuera castigada por las circunstancias económicas que las rodeaban. Don Emiliano terminó su cena y se dirigió hacia la ventana. Por primera vez en 8 meses, apartó ligeramente una de las cortinas y miró hacia los jardines iluminados del residencial. Las luces doradas creaban senderos mágicos entre los arbustos perfectamente podados, y a la distancia, podía escuchar el sonido suave de una fuente que no había notado durante todos sus meses de aislamiento. El mundo seguía existiendo más allá de su dolor, y él estaba comenzando a recordar que también formaba parte de ese mundo. El licenciado Miguel Sandoval llegó al Residencial Jardines del Sol puntualmente a las 3 de la tarde, tal como don Emiliano había solicitado. Era un hombre de 60 años, de complexión robusta y cabello completamente blanco que peinaba hacia atrás con gel. Sus ojos grises, siempre alerta detrás de unos anteojos de montura dorada, habían visto demasiadas traiciones corporativas a lo largo de su carrera como para sorprenderse fácilmente. Pero la llamada de don Emiliano lo había dejado profundamente inquieto. Durante los 30 años que llevaba siendo el abogado personal de la familia Vázquez, Miguel había presenciado la construcción del imperio inmobiliario desde sus humildes inicios. Había redactado los primeros contratos cuando don Emiliano era apenas un joven empresario, con grandes sueños y pocos recursos. Había estado presente en cada expansión de la empresa, cada adquisición importante, cada decisión estratégica que había convertido a Constructora Vázquez en una de las empresas más respetadas de Jalisco. También había conocido a Rodrigo y Sebastián desde niños. Había asistido a sus graduaciones. Había redactado los contratos cuando se incorporaron oficialmente a la empresa familiar,
Había asesorado sus primeras transacciones comerciales independientes. Por eso, la conversación telefónica de la noche anterior lo había dejado con un nudo en el estómago que no había podido deshacer. La habitación 312 que encontró esa tarde era radicalmente diferente a la que había imaginado durante meses de preocupación por su cliente. Aunque las cortinas seguían cerradas, había luz encendida, y don Emiliano estaba sentado no en la poltrona junto a la ventana, sino en una silla frente al escritorio de roble, con una postura que Miguel reconoció inmediatamente. Era la misma postura que adoptaba cuando se preparaba para una batalla legal importante. «Licenciado», saludó don Emiliano con una voz que sonaba más firme de lo que había estado en meses. «Gracias por venir». Miguel se sentó frente a su cliente y lo observó cuidadosamente. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas y su cabello blanco había crecido más de lo que acostumbraba llevarlo, pero sus ojos tenían una chispa que el abogado no había visto durante sus últimas reuniones antes de la internación en el residencial. «Don Emiliano, me da mucho gusto escucharlo de nuevo. Sus hijos me han tenido muy preocupado con reportes sobre su condición de salud». «¿Mis hijos?», repitió don Emiliano con una sonrisa amarga. «Han estado muy ocupados cuidándome, según entiendo. Dígame, licenciado, ¿qué le han contado exactamente?». Miguel abrió su portafolio y extrajo una carpeta llena de documentos. «Me informaron que usted había sufrido un episodio de estrés severo relacionado con la edad y que había decidido retirarse temporalmente de las actividades comerciales. Me pidieron que manejara solo los asuntos de rutina y que consultara con ellos cualquier decisión importante. Debo confesar que me pareció extraño, considerando que usted nunca había mostrado intención de alejarse de la empresa. ¿Y qué tipo de decisiones importantes han requerido su consulta?». La pregunta de don Emiliano tenía un tono que Miguel conocía bien. Era el mismo tono que usaba cuando sospechaba que alguien estaba tratando de engañarlo. El abogado sintió que su estómago se contraía mientras abría la carpeta. «Bueno, hubo la venta de acciones al Consorcio Internacional Americana, que representó un 40% de participación en Constructora Vázquez. Rodrigo me explicó que usted había autorizado la transacción como parte de una estrategia de expansión internacional». Don Emiliano se puso de pie abruptamente, con una energía que sorprendió incluso a él mismo. «Licenciado, yo nunca autoricé ninguna venta de acciones. Nunca firmé ningún documento relacionado con esa transacción. Nunca supe nada sobre ningún consorcio internacional americana hasta hace unos días». El silencio que siguió a esta declaración fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Miguel sintió que el color se drenaba de su rostro mientras comenzaba a entender las implicaciones de lo que su cliente le estaba diciendo. «Don Emiliano, ¿está usted sugiriendo que la venta se realizó sin su conocimiento?». «No lo estoy sugiriendo, licenciado. Se lo estoy afirmando y quiero que me traiga todos los documentos relacionados con esa transacción. Quiero ver cada firma, cada autorización, cada papel que supuestamente respalde esa venta». Miguel comenzó a buscar frenéticamente en su portafolio. Yo tengo aquí las autorizaciones que Rodrigo me presentó. Su firma está aquí, don Emiliano. Yo mismo verifiqué que fuera auténtica, comparándola con documentos previos». Don Emiliano extendió la mano para recibir los documentos. Cuando vio su supuesta firma en los papeles de autorización, su rostro se transformó en una máscara de furia controlada que Miguel había visto pocas veces en 30 años de relación profesional. «Licenciado, esta no es mi firma. Es una falsificación muy buena, pero es una falsificación al fin y al cabo. Mire aquí», señaló con el dedo una ligera diferencia en la curvatura de una letra. «Yo siempre hago este pequeño bucle en la G de mi apellido. Es un hábito que tengo desde la universidad. Esta firma no lo tiene». La realización golpeó a Miguel como un martillo. Durante 30 años había conocido íntimamente la firma de don Emiliano. Había visto esa pequeña curvatura característica en miles de documentos. Y ahora que lo mencionaba, era obvio que faltaba en los documentos de autorización de la venta. «Dios mío», murmuró el abogado. «Don Emiliano, si esto es cierto, ¿qué más han hecho en mi nombre, licenciado?». Miguel comenzó a revisar frenéticamente otros documentos en su carpeta. Hubo transferencias bancarias,
cambios en los beneficiarios de las pólizas de seguro, modificaciones en el testamento. Don Emiliano, si estas firmas son falsificadas, estamos hablando de fraude corporativo de magnitud criminal. Don Emiliano regresó a su silla, pero no era el mismo hombre derrotado que había permanecido inmóvil en esa habitación durante meses. Era el empresario que había construido un imperio, el negociador que había cerrado deals millonarios, el estratega que nunca perdía una batalla importante. Licenciado, quiero que investigue cada transacción que se haya realizado en mi nombre desde que fui internado en este residencial. Quiero que contrate los mejores peritos calígrafos de México para que analicen cada firma. Y quiero que prepare una demanda por fraude corporativo contra Rodrigo y Sebastián Vázquez. ¿Contra sus propios hijos? La pregunta de Miguel contenía toda la incredulidad y horror que sentía ante la situación. Había visto muchas traiciones corporativas, pero nunca entre padres e hijos en una familia que había considerado sólida y unida. «Mis hijos», dijo don Emiliano, con una voz que parecía venir de las profundidades del hielo, «dejaron de serlo el día que decidieron robarme y encerrarme aquí para que nunca descubriera su traición. Quiero que recupere cada peso que me han robado. Quiero que recupere el control total de mi empresa. Y quiero que se enfrenten a las consecuencias legales de lo que han hecho». Miguel comenzó a tomar notas rápidamente. «Don Emiliano, esto va a ser una batalla legal muy compleja. Ellos van a contratar los mejores abogados del país para defenderse. Van a argumentar que usted está mentalmente incapacitado. Van a cuestionar su competencia para tomar decisiones. Entonces, tendremos que demostrar lo contrario, ¿no es cierto?» La reunión se extendió por 2 horas más, durante las cuales Miguel tomó notas detalladas sobre cada aspecto de la traición que había descubierto don Emiliano. Cuando finalmente se retiró, llevaba consigo una determinación que no había sentido en años. Iba a ayudar a su cliente a recuperar todo lo que le habían robado, sin importar lo difícil que fuera la batalla. Esa noche, después de que Miguel se había marchado, don Emiliano se sintió más cansado de lo que había estado en meses, pero también más vivo. Durante la cena que nuevamente consumió completamente, reflexionaba sobre los pasos que tendría que dar en los días siguientes. La batalla legal sería larga y dolorosa. Sus propios hijos lucharían contra él con todos los recursos que habían obtenido usando su dinero robado. Habría publicidad negativa, artículos en los periódicos, posiblemente escándalos que mancharían el nombre de la familia Vázquez durante años. Pero mientras pensaba en todo esto, sus ojos se dirigieron hacia una pequeña torre de dibujos que se había acumulado en una esquina de su escritorio. Eran los dibujos que Paloma le había regalado durante las últimas semanas. Soles amarillos brillantes, casas con chimeneas humeantes, familias tomadas de la mano bajo arcoíris coloridos. Eran imágenes de un mundo donde la bondad existía sin complicaciones, donde el amor se daba libremente, donde la felicidad no tenía que ser peleada en tribunales ni defendida con abogados. Y en ese momento, don Emiliano entendió algo fundamental. Recuperaría su empresa y su fortuna no por venganza, sino porque tenía algo importante que hacer con ellas. Había encontrado una familia que merecía ser ayudada, una niña que le había devuelto la esperanza, una mujer que trabajaba incansablemente para sostener a sus seres queridos. Rodrigo y Sebastián le habían enseñado que la sangre no garantiza la lealtad. Pero Paloma y Esperanza le habían recordado que la verdadera familia se construye con amor, no con apellidos. La guerra estaba a punto de comenzar, pero esta vez don Emiliano sabía exactamente por qué estaba luchando. Las siguientes semanas transformaron la habitación 312 en el cuartel general de una operación que combinaba guerra legal y misiones de caridad secreta. Don Emiliano había mandado instalar una línea telefónica adicional y había solicitado al doctor Elizondo que le proporcionara una mesa más grande para poder trabajar con los montones de documentos que Miguel Sandoval le traía diariamente. El análisis caligráfico había confirmado lo que don Emiliano ya sabía. Al menos 15 documentos importantes contenían firmas falsificadas. Rodrigo y Sebastián habían perfeccionado la imitación de su firma durante años, probablemente practicando en privado hasta lograr una reproducción casi perfecta.
Casi, pero no completamente. Los peritos encontraron diferencias microscópicas en la presión de la tinta y en el ángulo de inclinación, explicaba Miguel durante una de sus visitas vespertinas. También hay inconsistencias en el ritmo de escritura que solo se detectan con análisis computarizado. Tenemos evidencia sólida de fraude. Pero paralelamente a la batalla legal que se desarrollaba en los tribunales de Guadalajara, don Emiliano había iniciado una investigación personal sobre la familia que había iluminado sus días más oscuros. Sus recursos como empresario millonario le habían permitido contratar discretamente a un investigador privado para conocer en detalle la situación de Esperanza Morales y su familia. Los resultados de esa investigación habían partido su corazón y fortalecido su determinación al mismo tiempo. Esperanza era madre soltera desde que Paloma tenía 2 años. El padre de la niña, un hombre llamado Fernando Ruiz, las había abandonado cuando se enteró de que Esperanza estaba embarazada por segunda vez. Había perdido ese segundo bebé durante el 4º mes de gestación debido al estrés y la falta de atención médica apropiada, ya que no tenía recursos para costear un seguimiento ginecológico adecuado. Desde entonces, Esperanza había trabajado en múltiples empleos para sostener a su pequeña familia. Había sido mesera en restaurantes de comida rápida, había limpiado casas en las colonias residenciales de Guadalajara, había vendido productos de belleza de puerta en puerta durante los fines de semana. El trabajo en el residencial Jardines del Sol era el mejor empleo que había tenido, pero aún así apenas le alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Doña Carmen, la madre de Esperanza, había comenzado a mostrar síntomas de una enfermedad degenerativa hace un año. Los médicos del Hospital Civil sospechaban que se trataba de esclerosis múltiple, pero necesitaban realizar estudios especializados que el hospital público no podía costear. La familia había agotado sus pequeños ahorros en consultas privadas y medicamentos, y ahora enfrentaba la terrible realidad de no poder pagar el tratamiento que podría salvar o al menos mejorar significativamente la calidad de vida de la abuela. «Mi abuelita está muy enferma», le había contado Paloma a don Emiliano durante una de sus visitas matutinas. «Mami llora a veces por las noches cuando cree que estoy dormida. Dice que necesitamos mucho dinero para que los doctores puedan curar a la abuelita». Don Emiliano había escuchado estas revelaciones inocentes con el corazón encogido. La niña que le había devuelto la esperanza de vivir estaba cargando con preocupaciones que ningún niño de 5 años debería tener que enfrentar. Y su madre, la mujer que lo trataba con gentileza genuina todos los días, estaba sacrificando su propia salud trabajando turnos dobles para costear medicamentos que apenas aliviaban los síntomas de su madre. Fue entonces cuando don Emiliano decidió convertirse en el ángel guardián de esa familia, pero de una manera que preservara su dignidad y no les causara las complicaciones sociales que podría traer recibir ayuda directa de un millonario. Su primera acción fue contactar discretamente al Hospital Civil a través de una fundación que había establecido años atrás para obras benéficas corporativas. La Fundación Vázquez para el Desarrollo Social había permanecido inactiva durante los últimos años, pero aún tenía fondos sustanciales y una reputación sólida en el sector de salud pública de Jalisco. Dr. Ramírez, había dicho don Emiliano durante una llamada telefónica al director del Hospital Civil, la Fundación Vázquez está interesada en patrocinar un programa piloto de atención neurológica para pacientes de escasos recursos. ¿Podríamos discutir los detalles? El programa que diseñó era brillante en su simplicidad. La fundación financiaría completamente los estudios especializados y tratamientos para 10 pacientes seleccionados aleatoriamente de la lista de espera del Departamento de Neurología. Los criterios de selección parecían completamente objetivos. Pacientes de entre 60 y 70 años, con síntomas compatibles con enfermedades degenerativas y situación económica que les impidiera costear tratamiento privado. Doña Carmen Castillo cumplía perfectamente con todos los criterios, y su nombre apareció casualmente entre los 10 seleccionados cuando se realizó el sorteo público en el hospital. «¡Mami, mami!», había gritado Paloma una mañana,
mientras corría por los pasillos del residencial hacia la habitación 312. Un ángel guardián escogió a la abuelita. Los doctores van a curarla y no tenemos que pagar nada. Don Emiliano había sonreído ampliamente por primera vez en casi un año. ¿Un ángel guardián, dices? Sí, mami dice que cuando cosas muy buenas pasan sin explicación, es porque los ángeles guardianes están cuidándonos. ¿Tú crees en los ángeles guardianes, abuelito Emiliano? Ahora sí creo en ellos, pequeña. Ahora sí creo. Pero la ayuda a la familia Morales no se detuvo ahí. Don Emiliano había notado que Esperanza llegaba al trabajo cada mañana en transporte público, lo que significaba 2 horas diarias de viajes que podría estar dedicando a descansar o a estar con su hija. A través de contactos en la industria del transporte, arregló que una de las empresas de taxi afiliadas a su holding ofreciera un programa de transporte gratuito para empleados de instituciones de salud y residenciales geriátricos. Es parte de nuestro compromiso social con los trabajadores del sector salud, había explicado el gerente de la empresa de taxis cuando llamó al Residencial Jardines del Sol. Seleccionamos aleatoriamente a empleados ejemplares para ofrecerles transporte gratuito durante 6 meses. Esperanza había sido aleatoriamente seleccionada para el programa. La transformación en la calidad de vida de la familia había sido inmediata y profunda. Doña Carmen había comenzado un tratamiento médico de primera calidad que ya mostraba mejorías significativas en sus síntomas. Esperanza llegaba al trabajo menos cansada y con más tiempo para dedicar a Paloma por las tardes. Y Paloma, con la sabiduría natural de los niños, había entendido que las cosas estaban mejorando para su familia. «Abuelito Emiliano», le había dicho durante una de sus sesiones de dibujo, «creo que tú también eres un ángel guardián». «¿Por qué dices eso, pequeña?» «Porque desde que te conocimos, cosas buenas empezaron a pasar. Y mami dice que los ángeles guardianes a veces se esconden en personas normales para poder ayudar mejor». Don Emiliano había abrazado a la niña con lágrimas en los ojos. En su mundo de batallas legales, traiciones familiares y estrategias corporativas, Paloma representaba una pureza que le recordaba por qué valía la pena luchar. No por el dinero, no por el poder, sino por proteger a las personas que realmente importan. Mientras tanto, la batalla legal contra Rodrigo y Sebastián se intensificaba cada día. Sus hijos habían contratado al bufete de abogados más prestigioso de México para defenderse, y habían comenzado una campaña mediática sugiriendo que su padre sufría de demencia senil y que sus acusaciones eran producto de paranoia relacionada con la edad. «Van a jugar sucio», le había advertido Miguel durante una de sus reuniones vespertinas. «Van a tratar de presentarlo como un anciano confundido que está siendo manipulado por abogados inescrupulosos». «Que lo intenten», había respondido don Emiliano con una determinación férrea. «Tengo algo que ellos no tienen, la verdad, y también tengo algo más importante, una razón real para ganar esta batalla». Las noches en la habitación 312 habían cambiado completamente de atmósfera. Don Emiliano ya no lloraba en silencio en la oscuridad. Ahora trabajaba hasta tarde revisando documentos legales bajo la luz dorada de su lámpara de escritorio, planificando estrategias no solo para recuperar su empresa, sino para expandir sus programas de ayuda social una vez que volviera a tener control total de su fortuna. Había comenzado a hacer listas de familias trabajadoras que podrían beneficiarse de becas educativas, programas de salud y oportunidades de empleo. Su experiencia con la familia Morales le había enseñado que la caridad más efectiva era la que preservaba la dignidad de los beneficiarios y les daba oportunidades para prosperar por sus propios méritos. Una noche, mientras organizaba los dibujos de Paloma en una carpeta especial que había mandado hacer, don Emiliano reflexionó sobre la ironía de su situación. Sus propios hijos, criados en la abundancia y educados en las mejores universidades, habían resultado ser ladrones sin escrúpulos, pero una niña de 5 años, criada en la humildad y las dificultades económicas, había resultado ser su salvadora emocional y espiritual. La familia que había perdido por sangre la había encontrado por elección, y esta vez no iba a permitir que nadie se la quitara. El día del juicio final,
Llegó en una mañana de febrero que amaneció con cielos despejados sobre Guadalajara. Don Emiliano se preparó para lo que sería la batalla más importante de su vida con la misma meticulosidad que había aplicado a sus transacciones comerciales más complejas. Se vistió con su mejor traje azul marino, el mismo que había usado para firmar los contratos más importantes de su carrera, y se anudó la corbata dorada que había sido regalo de su esposa María Elena antes de su partida de este mundo 15 años atrás. Paloma había insistido en acompañar su ritual matutino con un dibujo especial, un hombre mayor vestido elegantemente de pie frente a un edificio muy alto, con el sol brillando intensamente sobre su cabeza. «Para que ganes hoy, abuelito», había dicho mientras se lo entregaba con solemnidad inusual para una niña de su edad. El Palacio de Justicia de Guadalajara estaba abarrotado de periodistas cuando don Emiliano llegó acompañado del licenciado Sandoval. La batalla legal había capturado la atención de los medios tapatíos no solo por las sumas millonarias involucradas, sino por el drama humano de un padre enfrentándose legalmente a sus propios hijos por fraude corporativo. Rodrigo y Sebastián habían llegado media hora antes, acompañados de un equipo de 5 abogados del bufete jurídico más prestigioso del país. Ambos vestían trajes perfectamente cortados y mantenían expresiones de confianza calculada que don Emiliano reconoció inmediatamente. Eran las mismas máscaras que habían perfeccionado durante años para engañarlo. El reencuentro visual entre padre e hijos, después de 8 meses, fue como un choque de placas tectónicas silencioso. Rodrigo, de 42 años, tenía el cabello castaño perfectamente peinado y los ojos verdes que había heredado de su madre, pero que ahora mostraban una frialdad que ella jamás había poseído. Sebastián, 3 años menor, mantenía la complexión atlética que había desarrollado en sus años universitarios y la barba perfectamente recortada que lo hacía parecer un ejecutivo de revista, pero su mirada evitaba completamente hacer contacto con la de su padre. «Buenos días, papá», había dicho Rodrigo con un tono que pretendía ser filial, pero que sonaba como el saludo ensayado de un actor en una obra de teatro mal dirigida. Don Emiliano no respondió. Simplemente los observó durante varios segundos, memorizando cada detalle de las caras que una vez había amado más que a su propia vida, y que ahora representaban la traición más dolorosa que había experimentado jamás. El proceso judicial duró 3 días completos. El licenciado Sandoval presentó las evidencias de forma impecable. Análisis caligráficos que demostraban la falsificación de firmas, inconsistencias en fechas de documentos, transferencias bancarias realizadas sin autorización genuina y testimonios de empleados de la empresa que confirmaban que don Emiliano nunca había estado presente en las reuniones donde supuestamente se habían tomado las decisiones de venta. Los abogados defensores intentaron todas las estrategias que Miguel había predicho. Presentaron testimonios médicos que sugerían que don Emiliano sufría de deterioro cognitivo relacionado con la edad. Argumentaron que la internación en el residencial había sido voluntaria y motivada por problemas de salud mental. Incluso insinuaron que el licenciado Sandoval estaba manipulando a un anciano confundido para beneficio personal. Pero la evidencia forense era irrefutable. Las firmas falsificadas quedaron expuestas bajo análisis microscópico. Las inconsistencias documentales fueron demostradas con precisión matemática, y don Emiliano mismo se presentó ante el tribunal como un testigo lúcido, articulado y completamente competente mental y emocionalmente. Durante su testimonio, que duró 2 horas, don Emiliano relató con claridad impresionante cada detalle de la traición que había descubierto. Describió cómo había sido engañado para ingresar al residencial, cómo sus comunicaciones habían sido cortadas, cómo había descubierto la venta fraudulenta de sus acciones a través de conversaciones fragmentadas que había logrado escuchar antes de su internación. «Señoría», había concluido su testimonio con una voz que resonó en todo el tribunal. «Durante 50 años construí una empresa que daba trabajo a miles de familias jaliscienses. Confié en mis hijos como confío en la salida del sol cada mañana, pero ellos eligieron traicionarme de la manera más cruel posible.
No solo me robaron mi empresa y mi libertad, sino que lo hicieron calculando que mi amor paternal me impediría defenderme. Se equivocaron. El momento más dramático del proceso llegó cuando Rodrigo subió al estrado para testificar en su propia defensa. Su estrategia era presentarse como un hijo preocupado que había actuado en el mejor interés de un padre que sufría deterioro mental. Su señoría, había dicho con la misma sonrisa encantadora que había usado para convencer a don Emiliano de mudarse al residencial. Mi padre ha sido el hombre más importante de mi vida. Todo lo que hice fue protegerlo y proteger el legado que él construyó. Las decisiones comerciales que tomamos fueron consultadas con él y aprobadas por él. Si ahora no las recuerda claramente, es comprensible considerando su edad y las presiones que había estado enfrentando. ¿Consultadas con él?, había interrumpido el licenciado Sandoval durante el contrainterrogatorio. ¿Puede explicar al tribunal cómo consultaron con su padre decisiones comerciales cuando él estaba internado en un residencial sin acceso a teléfono ni correo electrónico? La pregunta había dejado a Rodrigo visiblemente desestabilizado. Sus respuestas se volvieron evasivas, contradictorias y finalmente completamente increíbles. Cuando el fiscal presentó evidencia de que las supuestas consultas telefónicas con don Emiliano habían sido registradas en fechas cuando el teléfono del anciano estaba físicamente desconectado en el residencial, la defensa de Rodrigo se desplomó completamente. Sebastián ni siquiera intentó testificar. Su abogado recomendó que se acogiera al derecho de permanecer en silencio, una estrategia que solo sirvió para hacer más evidente su culpabilidad ante el tribunal. La sentencia fue leída en una sala abarrotada un viernes por la tarde. El juez declaró probado el fraude corporativo y ordenó la anulación inmediata de todas las transacciones realizadas sin autorización genuina de don Emiliano. Las acciones vendidas al Consorcio Internacional Americana debían ser recompradas a precio de mercado actual, más daños y perjuicios. Rodrigo y Sebastián fueron condenados a 5 años de prisión por fraude corporativo, aunque la sentencia quedó en suspenso a cambio de restitución completa y trabajo comunitario. Más importante para don Emiliano que la victoria legal fue la cláusula que le devolvía control total de Constructora Vázquez y todos sus activos relacionados. Después de 9 meses de agonía, había recuperado su imperio, pero la victoria tenía un sabor amargo que ninguna suma de dinero podría endulzar. Cuando salía del Palacio de Justicia rodeado de periodistas y flashes de cámaras, don Emiliano vio a Rodrigo y Sebastián caminando hacia el estacionamiento acompañados de sus abogados. Por un momento, sus miradas se encontraron a través del mar de reporteros. Había esperanza en los ojos de sus hijos, una súplica silenciosa de que tal vez, a pesar de todo, pudiera haber perdón para ellos. Don Emiliano se detuvo. Durante varios segundos que parecieron horas, padre e hijos se observaron mutuamente. Los periodistas notaron el momento y se quedaron en silencio, esperando ver si habría una reconciliación dramática para cerrar la historia. Pero don Emiliano simplemente dio media vuelta y subió al vehículo que lo esperaba. No había palabras para el tipo de traición que había experimentado. No había perdón para quienes habían calculado su dolor como parte de una estrategia comercial. Sus hijos habían elegido el dinero sobre la familia y ahora tendrían que vivir con las consecuencias de esa elección. Durante el viaje de regreso al residencial Jardines del Sol, don Emiliano permaneció en silencio total. Miguel intentó varias veces entablar conversación sobre los aspectos técnicos de la implementación de la sentencia, pero el anciano simplemente miraba por la ventana del vehículo con expresión impenetrable. La victoria legal había sido completa y aplastante. Había recuperado su empresa, su fortuna y su libertad. Había demostrado ante el mundo que nadie podía traicionarlo impunemente, ni siquiera sus propios hijos. Pero también había perdido para siempre la posibilidad de tener una familia de sangre. Rodrigo y Sebastián ya no eran sus hijos en ningún sentido que importara. Eran simplemente 2 hombres que habían compartido su apellido y su techo durante años, pero que nunca habían compartido realmente su corazón. Cuando llegó a la habitación 312 esa noche, don Emiliano se sentó en su escritorio
y observó los dibujos de paloma que había enmarcado cuidadosamente en las paredes. En cada uno de ellos había una familia feliz, una niña, una madre y un abuelito sonriente bajo soles radiantes. Había ganado la guerra más importante de su vida, pero también había entendido algo fundamental. La verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor incondicional. Y esa familia, la que realmente importaba, lo estaba esperando en los pasillos del residencial con sonrisas genuinas y abrazos sin segundas intenciones. La batalla había terminado. Ahora comenzaba la reconstrucción de su vida, pero esta vez con las personas correctas a su lado. Los meses que siguieron a la victoria legal transformaron el residencial Jardines del Sol de maneras que nadie hubiera podido imaginar. Don Emiliano había regresado del tribunal no como un anciano derrotado buscando refugio, sino como un hombre que había recuperado su propósito en la vida y tenía planes ambiciosos para el futuro. La primera señal visible del cambio llegó 3 días después del juicio, cuando don Emiliano pidió al doctor Elizondo que organizara una reunión con todos los residentes del establecimiento. Era la primera vez en casi un año que mostraba interés en interactuar socialmente con las otras personas que vivían en el lugar que había sido su refugio durante los meses más oscuros. Damas y caballeros, había anunciado don Emiliano esa tarde en el elegante salón principal del residencial, he decidido que es hora de que este lugar se convierta en algo más que un sitio donde esperamos que pase el tiempo. Quiero que se convierta en una comunidad genuina donde podamos disfrutar estos años de nuestras vidas con dignidad, alegría y propósito. Don Aurelio, el expiloto de 75 años, había sido el primero en responder con entusiasmo. Don Emiliano, ¿qué tiene usted en mente? Un torneo de dominó que se realizará cada primer viernes del mes, con premios reales y dignos. Tardes de música, donde doña Remedios pueda compartir su talento al piano con todos nosotros. Un jardín comunitario donde podamos cultivar nuestras propias flores y vegetales. Y actividades que nos conecten con las familias jóvenes de Guadalajara para que podamos compartir nuestra experiencia de vida con las nuevas generaciones. La propuesta había sido recibida con un entusiasmo que sorprendió incluso al personal del residencial. Durante meses, muchos de los residentes habían vivido en una rutina monótona de comidas, medicamentos y programas de televisión. La idea de tener actividades genuinamente estimulantes y propósitos compartidos despertó en ellos una energía que llevaban años sin sentir. Doña Remedios, la exmaestra de primaria que había enseñado canciones tradicionales a Paloma, se convirtió en la directora musical de las tardes culturales que comenzaron a realizarse cada miércoles. Su piano, que había permanecido silencioso durante meses, volvió a llenar los pasillos del residencial con melodías que evocaban los tiempos dorados del México de mediados del siglo pasado. Don Aurelio organizó las tardes de relatos, donde cada residente compartía historias de su juventud y carrera profesional. Sus anécdotas como piloto comercial se convirtieron en las favoritas de todos, especialmente cuando describía los vuelos sobre la Sierra Madre Occidental durante tormentas que ponían a prueba su experiencia y coraje. Pero la transformación más notable ocurrió en la propia habitación 312. Don Emiliano había mandado abrir completamente las cortinas que habían permanecido cerradas durante casi un año. La luz natural inundaba ahora el espacio, revelando detalles arquitectónicos hermosos que la penumbra había ocultado. Molduras de yeso con diseños florales, un pequeño balcón con vista a los jardines y ventanas emplomadas que creaban patrones de luz dorada en las tardes. Las paredes de la habitación se habían convertido en una galería personal de los dibujos de Paloma, cuidadosamente enmarcados en marcos de madera tallada que don Emiliano había mandado hacer especialmente para cada obra de arte infantil. Había también una nueva adición, fotografías de los eventos comunitarios del residencial, mostrando a los residentes sonriendo durante los torneos de dominó, aplaudiendo en las tardes musicales y trabajando juntos en el jardín comunitario. Esperanza observaba estos cambios con una mezcla de alegría y asombro. El hombre que había conocido como una figura solitaria y devastada por la tristeza se había transformado en el líder natural de una comunidad vibrante.
Pero más que eso, había notado cambios en su propia vida que parecían demasiado positivos para ser mera coincidencia. Doña Carmen había experimentado una recuperación médica que los doctores del Hospital Civil describían como extraordinariamente exitosa. Los tratamientos especializados financiados por la misteriosa fundación habían no solo detenido el avance de su enfermedad degenerativa, sino que habían revertido muchos de los síntomas que habían aparecido durante el año anterior. «Es como si tuviera 10 años menos», le había dicho Esperanza a don Emiliano durante una de sus conversaciones matutinas, mientras acomodaba su desayuno en la mesa junto a la ventana ahora permanentemente abierta. «Los doctores dicen que puede regresar a casa la próxima semana. Después de 3 meses en el hospital, nunca pensé que vería este día». Don Emiliano había sonreído con genuina alegría. «Los milagros médicos modernos son extraordinarios, ¿verdad?» «Sí, pero este no se siente como solo medicina moderna. Se siente como si alguien estuviera cuidando especialmente de mi familia». Esperanza tenía razón en su intuición, aunque no conocía los detalles completos. Don Emiliano había expandido silenciosamente sus programas de ayuda no solo para la familia Morales, sino para varias otras familias del personal del residencial que enfrentaban dificultades económicas similares. La hija del jardinero había recibido una beca completa para estudiar enfermería en la Universidad de Guadalajara. El nieto de la cocinera había sido aceptado en un programa de intercambio estudiantil que le permitiría estudiar inglés en Estados Unidos durante 1 año. La esposa del conductor había conseguido un trabajo muy bien remunerado en una de las empresas subsidiarias de Constructora Vázquez, sin saber nunca que su contratación había sido específicamente solicitada por el dueño. Todos estos actos de generosidad estaban cuidadosamente diseñados para parecer coincidencias afortunadas o programas sociales legítimos. Don Emiliano había aprendido que la caridad más efectiva era la que no humillaba a sus beneficiarios y les permitía mantener su dignidad y sentido de autoestima. Paloma, ahora con 6 años recién cumplidos, había comenzado a llamar al Residencial Jardines del Sol la casa de los abuelitos felices. Su guardería había finalmente reabierto, pero ella seguía visitando a don Emiliano todas las tardes después de clases, y los fines de semana se había convertido en una especie de mascota oficial de toda la comunidad de residentes. Los sábados por la mañana, Paloma ayudaba a don Aurelio a alimentar a los pájaros que visitaban el jardín comunitario. Los domingos por la tarde, se sentaba junto al piano de doña Remedios para aprender canciones tradicionales mexicanas que luego cantaba para todos los residentes durante la cena. Pero su tiempo más especial seguía siendo el que compartía con don Emiliano en la habitación 312, ahora convertida en un espacio lleno de luz y vida. Se sentaban juntos frente a la gran ventana abierta, ella dibujando nuevas obras maestras, mientras él trabajaba en los planes para expandir sus programas de ayuda social por todo Jalisco. «Abuelito Emiliano», le había preguntado Paloma durante una de esas tardes, mientras dibujaba una casa enorme con muchas ventanas y jardines, «¿por qué ayudas a tantas familias?». La pregunta había tomado a don Emiliano por sorpresa. La niña era más observadora de lo que a veces recordaba. Había notado las conversaciones telefónicas, las visitas de personas que venían a agradecer becas y oportunidades de empleo, la alegría constante en las caras de los empleados cuyas familias habían sido misteriosamente beneficiadas por programas sociales. «Porque una niña muy sabia me enseñó que compartir cosas buenas hace que las cosas buenas se multipliquen», había respondido don Emiliano, acariciando suavemente el cabello negro de Paloma. «Como cuando compartiste tu manzana conmigo hace tanto tiempo. ¿Y por eso ahora hay tantas manzanas para todos?». «Exactamente, pequeña, exactamente». Durante las noches, cuando el residencial se quedaba en silencio y don Emiliano trabajaba en sus planes para el futuro, reflexionaba sobre la transformación extraordinaria que había experimentado su vida en menos de 1 año. Había comenzado como un hombre destruido por la traición, convencido de que la humanidad era fundamentalmente egoísta y de que la confianza siempre llevaría a la desilusión. Pero Paloma le había demostrado que existía bondad pura en el mundo.
Esperanza le había mostrado que había personas que trabajaban incansablemente no por ambición personal, sino por amor a sus familias. La comunidad de residentes le había enseñado que la edad no tenía que significar irrelevancia, sino que podía representar sabiduría y experiencia valiosa para compartir. Sus hijos biológicos le habían robado su empresa y su libertad, pero inadvertidamente le habían dado algo mucho más valioso: la oportunidad de encontrar una familia real, construida sobre amor genuino en lugar de obligaciones de sangre. El plan que estaba desarrollando para los próximos meses era ambicioso y emocionante. Iba a establecer una fundación educativa que ofrecería becas completas a hijos de trabajadores de servicio de todo Jalisco. Iba a crear un programa de atención médica gratuita para familias de escasos recursos que expandiría el éxito que había tenido con doña Carmen, y tenía una sorpresa especial planeada para la familia que había salvado su vida emocional y espiritual. Pero todos esos planes comenzarían con una conversación muy importante que había estado posponiendo durante semanas. Era hora de revelarle a Esperanza quién era realmente su benefactor misterioso, y era hora de ofrecerle a ella y a Paloma algo que cambiaría sus vidas para siempre. La transformación del residencial Jardines del Sol estaba completa. Ahora era momento de comenzar la transformación del resto del mundo, una familia a la vez. La revelación llegó en una tarde dorada de abril, cuando el jardín comunitario del residencial Jardines del Sol estaba en plena floración y el aroma de las gardenias se mezclaba con el sonido del piano de doña Remedios que llegaba desde el salón principal. Don Emiliano había planeado cuidadosamente este momento durante semanas y había invitado a Esperanza y Paloma a una merienda especial en su habitación para compartir lo que describió como noticias importantes sobre el futuro. Esperanza había llegado puntualmente a las 5 de la tarde, llevando de la mano a Paloma, quien cargaba su mochila de crayones y una nueva creación artística que había terminado esa mañana en la escuela. La habitación 312 había sido decorada para la ocasión con flores frescas y una mesa especial, donde don Emiliano había dispuesto una merienda que incluía los molletes favoritos de todos, café de olla para los adultos y chocolate caliente con malvaviscos para Paloma. «¡Abuelito Emiliano!», había exclamado Paloma al ver la mesa preparada. «Esto parece una fiesta de cumpleaños». «En cierto modo lo es, pequeña», había respondido don Emiliano con una sonrisa misteriosa. «Es el cumpleaños de algo muy importante». Durante los primeros minutos habían conversado sobre los temas habituales: los progresos de Paloma en la escuela, la excelente recuperación de doña Carmen, que ya llevaba 3 semanas viviendo nuevamente en casa, y los planes para el próximo torneo de dominó del residencial, que se había convertido en un evento muy esperado por toda la comunidad. Pero don Emiliano sabía que había llegado el momento de la conversación más importante de su vida reciente. Esperanza había comenzado con una voz que temblaba ligeramente por la emoción. «Durante este año que hemos compartido, usted y Paloma han salvado mi vida de maneras que probablemente nunca van a comprender completamente». Esperanza había sonreído con su característica timidez. «Don Emiliano, usted exagera. Nosotras solo...». No exagero», había interrumpido suavemente. «Cuando llegué a este lugar, estaba convencido de que mi vida había terminado. Mis propios hijos me habían traicionado. Me habían robado todo lo que había construido durante 50 años y me habían encerrado aquí esperando que simplemente me desvaneciera en el olvido». Paloma había dejado de colorear su dibujo nuevo para escuchar atentamente. Aunque era pequeña, tenía la capacidad intuitiva de los niños para detectar cuando los adultos estaban hablando de cosas realmente importantes. Pero entonces llegó una niña pequeña con una manzana roja. Había continuado don Emiliano, dirigiendo su mirada hacia Paloma, y me recordó que todavía existía bondad en el mundo. Me recordó que había personas que daban sin esperar nada a cambio, que amaban sin condiciones, que veían luz donde otros solo veían oscuridad. «Era solo una manzana», había susurrado Paloma con una sonrisa tímida. «No, pequeña, era mucho más que una manzana. Era esperanza, era amor, era la prueba de que los milagros existen cuando menos los esperamos».
Don Emiliano se había levantado de su silla y había caminado hacia el escritorio, donde guardaba una carpeta especial que había estado preparando durante semanas. «Esperanza», había dicho mientras regresaba a la mesa con la carpeta en sus manos. «Hay cosas sobre mí que usted no sabe, cosas que he mantenido en privado, porque quería estar seguro de que la relación que hemos construido fuera genuina, sin ser influenciada por consideraciones externas». La joven madre había fruncido el ceño ligeramente, intuyendo que se acercaba a una revelación importante. «Mi nombre completo es Emiliano Vázquez Herrera. Soy el fundador y propietario de Constructora Vázquez, una de las empresas más grandes de Jalisco. Durante los meses que estuve aquí, recuperé legalmente el control total de mi empresa, después de demostrar que mis hijos habían cometido fraude corporativo en mi contra». Esperanza había abierto los ojos con sorpresa, pero don Emiliano había continuado antes de que pudiera interrumpir. «También soy quien ha estado financiando secretamente el tratamiento médico de su madre, el programa de transporte que le ha estado ahorrando tiempo de viaje y varios otros programas de ayuda para empleados del residencial». El silencio que siguió a esta revelación fue profundo y elocuente. Esperanza había llevado sus manos a la boca, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «Usted es nuestro ángel guardián», había murmurado finalmente. «No», había corregido don Emiliano con una sonrisa llena de ternura. «Ustedes son los míos». Paloma había dejado completamente sus crayones y había corrido hacia don Emiliano para abrazarlo alrededor de la cintura, como había hecho durante su primera conversación casi un año atrás. «Por eso tienes tanto dinero para ayudar a todas las familias», había dicho con la lógica simple y directa de los niños. «Porque eres como un rey bueno que cuida a su pueblo». La comparación infantil había provocado una risa genuina y profunda en don Emiliano, el primer sonido de alegría pura que había emitido en años. «Hay algo más», había anunciado mientras abría la carpeta especial. «He decidido crear la Fundación Paloma para el Desarrollo Educativo y Social de Jalisco. Su propósito será ofrecer becas completas a hijos de familias trabajadoras, financiar tratamientos médicos para personas de escasos recursos y crear oportunidades de empleo digno para padres y madres que luchan por sostener a sus familias». Esperanza había comenzado a llorar abiertamente, abrumada por la generosidad y por la comprensión de que todo el apoyo que habían recibido durante los últimos meses había venido de este hombre que había comenzado como un extraño solitario en una habitación oscura. «Esperanza», había continuado don Emiliano con voz solemne, «quiero ofrecerle el puesto de directora administrativa de la Fundación Paloma. El trabajo incluye un salario que le permitirá vivir con dignidad y seguridad financiera, un programa completo de beneficios médicos para su familia y fondos educativos garantizados para que Paloma pueda estudiar en las mejores universidades cuando llegue el momento». «Don Emiliano, yo no sé qué decir. No sé si estoy calificada para...». «Está calificada por algo mucho más importante que títulos universitarios o experiencia corporativa», había interrumpido. «Está calificada por su bondad, su ética de trabajo y su amor incondicional por su familia. Esas son las cualidades que necesito en alguien que va a ayudarme a decidir cómo usar mi fortuna para ayudar a otras familias como la suya». Paloma había aplaudido con entusiasmo infantil. Mami va a ayudar al abuelito Emiliano a ser el rey bueno de todas las familias. Durante las siguientes 2 horas, don Emiliano había explicado en detalle su visión para la fundación. No solo sería una organización benéfica tradicional, sino un programa integral que identificaría familias trabajadoras merecedoras y les proporcionaría apoyo holístico, educación, atención médica, oportunidades de empleo y mentorías para ayudarlas a construir un futuro próspero y sostenible. «Mi experiencia personal me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en pesos o propiedades», había explicado mientras Paloma dibujaba un nuevo retrato de su familia extendida que ahora incluía oficialmente al abuelito Emiliano. «Se mide en la cantidad de amor genuino que tenemos en nuestras vidas y en la cantidad de bien que podemos hacer para otros».
Esperanza había aceptado el puesto con lágrimas de gratitud y una determinación feroz de honrar la confianza que don Emiliano estaba depositando en ella. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad emocionante. La Fundación Paloma abrió oficinas en el centro de Guadalajara, con Esperanza como directora administrativa y un equipo de trabajadores sociales, educadores y profesionales médicos dedicados a identificar y ayudar a familias en necesidad. El primer grupo de beneficiarios incluyó 50 familias de todo Jalisco, seleccionadas cuidadosamente basándose en criterios de necesidad económica, ética de trabajo y potencial para prosperar con apoyo apropiado. Cada familia recibió un paquete integral de apoyo que incluía becas educativas para los niños, atención médica gratuita, capacitación laboral para los padres y mentorías continuas para asegurar éxito a largo plazo. Doña Carmen se había convertido en una de las voluntarias más entusiastas de la Fundación, usando su experiencia como madre y abuela para asesorar a otras mujeres que enfrentaban desafíos similares a los que ella había superado. El residencial Jardines del Sol se había transformado completamente en una comunidad vibrante donde los residentes participaban activamente como mentores y consejeros para las familias beneficiarias de la Fundación. Don Aurelio enseñaba técnicas de comunicación y liderazgo basadas en su experiencia como piloto. Doña Remedios dirigía programas de música y arte para los niños beneficiarios. Un año después de la primera manzana compartida, don Emiliano organizó una celebración especial en los jardines del residencial. Cientos de familias que habían sido ayudadas por la Fundación Paloma se reunieron para una tarde de música, comida y testimonios sobre cómo sus vidas habían sido transformadas. Paloma, ahora con 7 años y llena de confianza, había tomado el micrófono durante la ceremonia para hacer un anuncio importante. Mi abuelito Emiliano dice que cuando compartes cosas buenas, las cosas buenas se multiplican. Nosotros compartimos una manzana, y miren cuántas familias felices tenemos ahora. La multitud había aplaudido con lágrimas en los ojos, mientras don Emiliano abrazaba a la niña que había salvado su alma. Durante su discurso de clausura, don Emiliano había reflexionado sobre el viaje extraordinario que lo había llevado desde la desesperación más profunda hasta la realización más completa de su vida. Llegué a este lugar convencido de que mi vida había terminado, había dicho con voz emocionada, pero descubrí que a veces las mayores tragedias son en realidad preparación para los mayores milagros. Perdí una familia que compartía mi sangre, pero encontré una familia que comparte mi corazón. La Fundación Paloma continuó creciendo, eventualmente expandiéndose por todo México y ayudando a miles de familias a construir futuros mejores. Esperanza se convirtió en una de las directoras de organizaciones benéficas más respetadas del país, reconocida por su enfoque innovador y compasivo hacia la asistencia social. Paloma creció rodeada de amor, oportunidades educativas y el ejemplo diario de que una persona puede hacer una diferencia significativa en el mundo. Se convirtió en médica pediatra, especializándose en atención a niños de familias de escasos recursos, continuando el legado de bondad que había comenzado con una manzana roja compartida en una habitación llena de tristeza. Don Emiliano vivió hasta los 95 años, rodeado por su familia elegida, y sabiendo que había usado su fortuna para crear un impacto positivo duradero en el mundo. Sus últimas palabras fueron para Paloma, quien ya era una mujer de 30 años con hijos propios. Gracias por enseñarme que los milagros existen cuando nos atrevemos a amar sin condiciones. El residencial Jardines del Sol se convirtió en un modelo internacional de cómo las comunidades de adultos mayores pueden ser centros vibrantes de sabiduría, mentorías y contribución social en lugar de lugares donde simplemente se espera que pase el tiempo. Y en la habitación 312, ahora convertida en un museo y centro de inspiración para visitantes de todo el mundo, una placa dorada cuenta la historia de cómo una manzana compartida por amor incondicional transformó no solo 2 vidas, sino miles de vidas a través de generaciones. Porque al final, la verdadera riqueza no se mide en lo que poseemos, sino en lo que damos.
Y el amor genuino, como las ondas en un estanque tranquilo, se extiende infinitamente hacia horizontes que nunca podremos ver, pero que siempre podremos tocar a través de nuestros actos de bondad. Queridos oyentes, esperamos que la historia de don Emiliano, Esperanza y la pequeña Paloma los haya conmovido profundamente. Esta historia nos enseña que los milagros más grandes a menudo llegan disfrazados como gestos simples de amor incondicional, y que la verdadera familia se construye con el corazón, no con la sangre. Si esta historia los inspiró, los invitamos a reflexionar sobre las manzanas que pueden compartir en sus propias vidas con personas que necesitan luz en momentos de oscuridad. Para seguir este viaje emocional con nosotros, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre el poder transformador del amor y la generosidad. Encuéntrenla haciendo clic aquí en su pantalla. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video, porque todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y la belleza de las conexiones humanas auténticas. Compartan en los comentarios si ustedes han sido ángeles guardianes para alguien más, o si han tenido la bendición de encontrar ángeles guardianes en sus propias vidas. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde continuamos explorando las historias que demuestran que el amor siempre triunfa sobre la adversidad. Los esperamos en nuestra próxima historia.